Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. En este vídeo vamos a continuar viendo estas series de puntos que son muy importantes dentro de la acupuntura y que también podemos estimularlo a través de la digitopresión. Hoy vamos a ver el punto 6 de vaso, conocido con el nombre de Sanjin Jiao. Este punto es un punto muy importante ya que es el cruce de los tres meridianos yin de la pierna, el cruce de los meridianos del hígado, del riñón y obviamente del vaso. Este punto se localiza 3 chun por encima del maleolo interno y justo al borde de la tibia. Vamos a verlo de forma práctica para localizarlo correctamente. Para localizarlo correctamente, primero tenemos que identificar las diferentes estructuras anatómicas que nos van a servir como referencia. Hablamos del maleolo interno y del borde interno de la tibia. El maleolo es este hueso que sobresale aquí, que forma parte del tobillo. Lo vamos a dividir por la mitad. Y la tibia es este hueso que tenemos, que podemos palparlo aquí. Este es la cresta de la tibia y el borde interno lo podemos identificar fácilmente aquí. Entonces lo marcamos. Ya tenemos identificado lo que es el maleolo interno y el borde interno de la tibia. Tomamos como referencia la mitad del maleolo y de ahí 3 chun hacia arriba. Recordemos que para medir los chun tomamos estos 4 dedos de la mano que nos dan la distancia de 3 chun. Y justo en el borde interno de la tibia se encuentra el punto 6 de vaso. Precisamente aquí. Otra manera de identificarlo, o si queremos corroborar que el punto 6 de vaso está localizado ahí, con el dedo índice comenzamos a deslizarlo y vamos a ver que justo aquí hay una pequeña depresión. Lo deslizamos ejerciendo un poquito de presión y automáticamente es como que cae y se traba porque hay una pequeña depresión en el músculo y en el hueso. Por ahí es un punto que puede doler un poquito. Y aquí tenemos localizado el punto 6 de vaso. ¿Cuáles son las funciones de este punto? La primera función que voy a nombrar va a ser la de fortalecer, tonificar el sistema de vaso-páncreas. Por ejemplo, cuando hay poco apetito, cuando hay distensión abdominal, cuando hay gases, cuando hay mala absorción intestinal. También es un punto que moviliza los líquidos del cuerpo, por lo tanto es un punto que va a eliminar la humedad del cuerpo. Por ejemplo, cuando hay sensación de pesadez generalizada o pesadez de las piernas y de los brazos y de las manos. También es un punto que va a nutrir la sangre y va a eliminar calor de la sangre. Por lo tanto, al eliminar calor de la sangre es un punto muy utilizado en dermatología, en caso de urticaria, dermatitis, eczema. Y sabemos que la sangre es la parte yin del cuerpo, por lo tanto es un punto que va a nutrir el yin del cuerpo, especialmente el yin del hígado, del riñón y del vaso, justamente los 3 órganos que tienen una estrecha relación con la sangre. Porque el hígado, recordemos que almacena la sangre, el riñón genera la sangre a través de la médula ósea y el vaso genera sangre a través de los alimentos. También es un punto muy utilizado en todos los trastornos ginecológicos, por ejemplo, amenorrea, dismenorrea, sangrado premenstrual, menstruación adelantada, menstruación atrasada, y también muy utilizado en trastornos genitourinario del hombre, por ejemplo en incontinencia urinaria, eyaculación precoz y en el caso de impotencia. Vemos que es un punto que tiene muchas funciones y se utiliza muchísimo en acupuntura. Vamos a verlo a continuación cómo estimularlo a través de la digitopresión. Para estimular el punto 6 de vaso vamos a hacerlo con el dedo pulgar. Vamos a colocarlo sobre el punto y de ahí, ejerciendo un poco de presión, vamos a hacer un pequeño masaje durante 4 o 5 minutos. De esta manera estamos estimulando este punto que ya dijimos que tiene funciones digestivas,
tiene funciones para eliminar humedad, para tratar todo lo que sea la pesadez del cuerpo, funciones para nutrir la sangre, eliminar calor de la sangre, nutrir el yin de los 3 meridianos de riñón, vaso e hígado. También tiene funciones ginecológicas y también tiene funciones genitourinaria en el caso del hombre. Y trabajamos sobre este punto ejerciendo presión 4 o 5 minutos.